¿Qué tal, estimados? Buen día a todos. Mi nombre es César Ojeda. Qué gusto poder compartir con ustedes esta clase, Derecho Colectivo del Trabajo, Derecho Colectivo Laboral. Les agradecería que a los que pudieran, por favor, encendieran sus cámaras para poder hacer la clase o dictar la clase con mayor dinamismo, ya que no parezca un monólogo. Entiendo yo que algunos deben estar recién levantándose, pero cuando ustedes lo consideren, por favor enciendan sus cámaras para proceder con el dictado de la clase. Bien, entonces, entre tanto, encienden sus cámaras, les voy a comentar o les voy a dar algunas pautas generales del curso, las cuales de seguro podrán encontrar dentro de poco en el sílabo que estará colgado en el campus. Mi nombre es César David Ojeda Quirós. Soy abogado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Soy magíster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. A la vez tengo estudios de maestría en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo por la Universidad Nacional de Trujillo. Y a la fecha cuento con más de 10 años de experiencia. Esta experiencia profesional que tengo ha sido tanto en el sector público como en el sector privado. He elaborado en la parte procesal, en estudios jurídicos, he elaborado en la parte independiente, es decir, litigando por mi cuenta, he sido abogado de empresa y actualmente soy coordinador legal de la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Defensa, que es lógicamente el sector público y es, digamos, el sector en el que ya desde hace algunos años estoy dedicándome, al sector público. En el transcurso de la clase, o la dinámica de la clase, mejor dicho, va a ser la siguiente. Todos los sábados a la hora en la que tenemos programadas, vamos a hacer una presentación o una exposición. Voy a exponer sobre los temas programados, sobre los temas ya programados, y para ello voy a necesitar o voy a requerir en todo caso mucho de su participación. Una ventaja de la virtualidad es que permite que más personas se conecten, digamos, al mismo tiempo y de cierta manera hay alguna cercanía. Sin embargo, esto no implica, o al contrario, debería fomentar o motivar una participación más activa. Les digo esto porque uno de los criterios de evaluación va a ser su participación en clase a efectos de poder motivarlos o estimular. Otro criterio de evaluación que digamos va a ser el grueso de las calificaciones es el referido a los controles de lectura. Todas las semanas, y esto me gustaría que lo tengan muy presente, todas las semanas van a haber controles de lectura empezando desde la próxima semana. La próxima semana, es decir, el sábado 20 de agosto, van a tener su primer control de lectura. La pregunta acá sería, ¿y sobre qué va a tratar el control de lectura? Pues va a tratar sobre una bibliografía que ya está colgada en el campus. Ya está colgada y trata sobre el derecho colectivo del trabajo, un texto bastante interesante e introductorio sobre el profesor Javier Neves Mujica.
El control de lectura se va a tomar en los últimos 15 o 20 minutos de clase, dando, digamos, la oportunidad que aquellos que por alguna razón no puedan conectarse a la hora, al menos tengan hasta las 10 de la mañana para poder hacerlo, o antes, lógicamente, porque el examen o el control empezaría entre 9:40 y 9:45, para que puedan conectarse y dar el control de lectura. Van a haber algunos controles de lectura que serán para marcar, otros para poder desarrollar. Algunos controles van a tratar sobre doctrina, como en el caso del primer control de lectura, y otros sobre análisis de jurisprudencia, que se les comentará lógicamente previo a la discusión o a las discusiones que podamos tener en clase. De lo hasta aquí señalado, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Correcto. Otro aspecto que voy a tomar en cuenta va a ser, lógicamente, y a pesar de que no debería decirlo, igual lo digo para que queden en todo caso claras las reglas de clase, es su conectividad. ¿A qué me refiero con ello? Muchas veces, no lo digo por ustedes, pero en otras oportunidades he podido advertir que los estudiantes están conectados, pero están en otro lugar menos en clases. Entonces, me ha ocurrido que en algunas oportunidades pregunto a las personas que no tienen encendida su cámara y nunca responden. Es más, también se han dado casos en donde no responden y cuando ya todos los estudiantes se retiran, todavía siguen conectados, como si quisieran que la clase se prolongara. Entonces, si bien es cierto, digamos, esta omisión a participar en clase les atañe solamente a ustedes, creo que es mi deber como profesor el establecer, digamos, algún tipo de control para garantizar que al menos escuchen la clase en el momento en el que corresponde. Quizás alguno de ustedes pueda decir, sí, pero las clases están grabadas, ¿no? Si la lógica fuera esa, en todo caso, no asisto ningún día y las clases, pues se cuelga un archivo de todas las clases del ciclo. Creo que ese no es el espíritu del dictado de las clases. Entonces, ya habiéndole referido esto, entiendo yo que ustedes el ciclo pasado han llevado derecho individual laboral. Entonces, como han llevado derecho individual laboral, el derecho colectivo les va a parecer, digo así, bastante familiar. Entonces, en principio, voy a compartir con ustedes la presentación que tengo programada para el día de hoy. ¿Pueden visualizar la presentación? Sí, doctor. Perfecto, muchas gracias. Bien, como ustedes podrán advertir del título, esta es una clase introductoria. Como toda introducción, he hecho referencia al inicio a algún comentario bastante resumido sobre mi experiencia. Luego les he referido cuál va a ser la dinámica para calificar en el curso, con cargo a que el detalle pueda darse en el sílabo, que está, digamos, según la información que nos han facilitado a cargo del área de calidad educativa. Y el día de hoy vamos a tratar algunos conceptos que a mi juicio son necesarios para poder, digamos,
introducirnos con mayor detalle en el mundo del derecho colectivo del trabajo o derecho colectivo laboral. Para ello, me gusta siempre empezar con el primer mandamiento del abogado. Ustedes ya han tenido seguro oportunidad de estudiar el decálogo del abogado y recordarán que el mandamiento número 1 es estudia. Cuando Eduardo Couture hace referencia a este mandamiento, señala que la profesión del abogado como tal requiere de una constante actualización. Es precisamente el estudio o la actualización constante la que nos puede diferenciar del resto de colegas. Para que ustedes tengan una referencia, en el colegio de abogados donde yo me he colegiado, el colegio de abogados de Lambayeque, tiene aproximadamente 12,000 abogados colegiados. 12,000. Es decir, en ese departamento ya hay, digamos, 12,000 colegas. Entiendo yo que en Lima y en el Callao son muchísimos más, lógicamente, por la población. Pero, a mi juicio, el aspecto que los va a diferenciar o que les va a dar un plus como profesionales es la actualización constante. Pero esta actualización debe de ir de la mano de un aspecto más importante todavía. ¿Y cuál es? El sentido de humanidad. Lo que caracteriza el derecho es que es una disciplina de carácter social. No es porque suene bien, sino porque está orientado principalmente a ayudar a la sociedad, a ayudar a las personas. Esa es una razón muy, digamos, relevante para poder entender el derecho. Y con relación a este primer mandamiento, Couture lo sintetiza de la siguiente manera. Por favor, Blanca, ¿podrías leer el primer mandamiento del abogado citado en la presentación? Sí, está bien. Dice, uno estudia el derecho, se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. Gracias, Blanca. Mariana, ¿qué piensas al respecto? Brevemente, ¿estás de acuerdo? ¿Estás en desacuerdo? ¿Crees que ahora, por ejemplo, solamente el conocimiento del derecho se limita a las redes sociales? Lo digo esto porque, digamos, problematizando el tema, muchas veces hay colegas que creen que por el hecho de leer un Twitter o de escuchar un TikTok ya tienen autoridad para opinar sobre determinados temas. Entonces, me parece que eso amerita al menos un pequeño análisis. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, sí, creo que es cierto. No solo el derecho, creo que la sociedad en sí cambia constantemente y tenemos que estar actualizados para poder ayudar a las personas en sus problemas legales, las situaciones del día a día. Es bastante importante, o sea, creo que para toda persona. Correcto. Entonces tú partes de que, digamos, como el derecho está relacionado, entiendo yo, con los hechos, y los hechos son cambiantes, es lógico que uno procure, digamos, actualizarse a través de él. ¿Alguien tiene una opinión adicional? Quizás una opinión contraria. ¿Alguien piensa que no es necesario estudiar o que ya terminando la universidad uno tiene todo el cúmulo de conocimientos para ejercer con decencia la profesión? Sí, Carla, te escuchamos. Profesor, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Profesor, mire, justamente este tema yo lo veo bastante particular, ¿no? ¿Por qué? Porque con el tiempo lo que son lo que es Internet, las redes sociales, han
entrado a detallar mucho y han tergiversado prácticamente los roles de cada uno. Ahora hay personas, ni siquiera dentro de derecho, sino personas que hacen otras carreras y no tienen conocimiento alguno de realmente que solo es la jurisprudencia, la legislación, y opinan precisamente sin falta de, o sea, con conocimiento, ¿no? Entonces yo realmente estoy de acuerdo que precisamente creo que cada persona tiene un proceso de estudio para poder analizar, sintetizar una idea, ¿no? Entonces yo no lo correcto y estoy en desacuerdo con eso, pues, ¿no? Que opinen sin tener estudios previos y hayan adentrado más en lo que es el tema. Te agradezco, Carla, por la apreciación. Efectivamente, de lo que han señalado sus compañeros, podemos identificar dos ideas que considero muy relevantes. La primera de ellas es la necesidad de estudiar constantemente, y no solo de estudiar el derecho, sino de estudiar otras disciplinas. Solemos decir que el tiempo no nos alcanza, solemos decir que no tenemos tiempo, pero planteémoslo de la siguiente manera. Un día tiene aproximadamente 90.000 segundos. Si nosotros dedicáramos de esos 90.000 segundos, 1.200 segundos, que en realidad son 20 minutos, a leer a conciencia otras cosas que no necesariamente tienen que ver con el derecho, es decir, 20 minutos de lectura al día, imagínense ustedes cuánto representaría al año. Entonces, estaríamos hablando en promedio para alguien que tiene una velocidad de lectura, digamos, en promedio también, según evidencia científica, estaríamos hablando que podrían leer al año aproximadamente 10 libros de una extensión promedio de 400 páginas. Entonces, si Crimen y Castigo tiene aproximadamente ese volumen de Dostoyevsky, quiere decir que en un año, leyendo en promedio 20 minutos por día, ustedes podrían leer 10 veces Crimen y Castigo. El tema está en que muchas veces nos falta organización y no le damos la importancia debida a la lectura. Creemos que la lectura se reduce, como más o menos lo deslizaba Carla, a la lectura de las redes sociales. Pero este contexto globalizado y de hiperconectividad es bien interesante de analizar porque pone en tela de juicio muchas instituciones del derecho. Les planteo dos ejemplos. Ustedes han oído hablar del contrato de trabajo, ¿cierto? Ya. Hace nomás algunos 10 años no existía mucha duda o mucha discusión sobre los elementos o sobre la nitidez del contrato de trabajo. Se decía casi como recitando, el contrato de trabajo es la concurrencia de dos voluntades, empleador, trabajador, en virtud de la cual se presentan al menos 3 elementos que lo caracterizan: prestación personal, subordinación y remuneración. Solamente con saber esto, muchos creíamos que ya conocíamos el contrato de trabajo. ¿Qué es lo que pasó? Que se dieron, digamos, en este contexto de hiperconectividad, las llamadas, por poner un ejemplo, plataformas digitales. Es decir, Diego necesita ir a ver a su enamorada, entonces a través de un aplicativo llama a un taxi, contrata un servicio de taxi. La pregunta acá sería, el conductor, de seguro lo han podido discutir, pero lo traigo a colación para contextualizar el punto. ¿El conductor es o no es un trabajador? En países como Uruguay, por ejemplo, se ha determinado que es un trabajador. En países como Estados Unidos hay posiciones contrarias. Entonces acá empieza a haber toda una discusión sobre el uso de las plataformas digitales o el uso de la inteligencia artificial. Y el conocimiento que nosotros tenemos sobre un contrato de trabajo en los términos tradicionales es incipiente, es insuficiente. Por eso que tenemos que recurrir a otras disciplinas
para poder tener una visión más clara de la configuración o no de una relación laboral. Otro ejemplo. En algunos países ya se está discutiendo o desarrollando la inteligencia artificial a tal punto que existen, digamos, programas donde donde tienen la capacidad de elaborarse demandas, elaborarse contestación de demandas, elaborar recursos de apelación. Es decir, lo que hace este programa es subsume los hechos, los concuerda con la norma procesal o con la norma sustantiva y en función de eso estructura una demanda. Si tiene la capacidad para estructurar una demanda, lógicamente que también tendría la capacidad para sustentarla. En ese contexto, la pregunta sería, entonces, ¿el hombre está en competencia con la máquina? ¿El hombre es más inteligente que la máquina? ¿Qué es lo que debería hacer, digamos, el profesional o qué es lo que lo diferencia de una máquina? Una respuesta tentativa que he dado al respecto es su sentido de humanidad, la capacidad de identificarse por el otro. Muchas veces vivimos tan acelerados, tan involucrados con nuestro propio entorno, que ya no nos involucramos con el otro. Sin ir muy lejos, en el Poder Judicial hay una política de gestión administrativa que consiste en lo siguiente: los despachos judiciales deben de resolver al menos 100 expedientes al mes. 100 expedientes. Imagínense, si estamos hablando de expedientes relativamente sencillos, diríamos que el juez, considerando que son 20 días hábiles de trabajo, tendría que resolver 5 expedientes por día. Es decir, en promedio. Y si estamos hablando de un despacho judicial que tiene aproximadamente 7,000 expedientes, a razón de 5 expedientes diarios, la pregunta sería, ¿en qué momento tendrá esta persona un tiempo para pasarla con su familia? Ahora, ¿por qué describo estos escenarios? Porque la realidad, como decía Blanca, muchas veces se le adelanta al derecho. Había un poeta ecuatoriano que señalaba una frase bien interesante y decía: cuando empezábamos a entender las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Es decir, creíamos que sabíamos mucho del derecho del trabajo, pero el contexto nos ha enseñado que no. Entonces creíamos que éramos una suerte, pues, de expertos, ¿no?, sobre el derecho del trabajo, pero cuando nos plantean este tipo de casos, palidecemos, miramos al cielo, al techo, y no sabemos qué responder. Precisamente por esa razón es que estos espacios académicos o el dictado o el enfoque de esta cátedra va a estar orientado en principio a 2 componentes. El primero de ellos, a que ustedes tengan una sólida base teórica, y el segundo de ellos, a que sepan cómo esa base teórica se traslada a la realidad. Un ejemplo bien interesante es el ejercicio del derecho de huelga. ¿Se han puesto ustedes a pensar? De seguro tienen algo de noción. La huelga, como yo pensaba en mi época universitaria, es trabajar en una empresa, una digamos, concepción coloquial, ¿no? Trabajar en una empresa, organizarme con un grupo de compañeros y protestar y reclamar, de modo pacífico, lógicamente, ¿no?, ejercer esa presión. Pero ¿cómo se ejerce la huelga en las plataformas digitales? Por ejemplo, simplemente ya no me conecto o empiezo a conectarme y hago otras cosas. ¿Está regulado? No está regulado. ¿Por qué no está regulado? Porque todavía, al menos en nuestro país, no terminamos de entender el fenómeno. Es decir,
todavía estamos discutiendo si el trabajador de Rappi, de Pedidos Ya, bueno, ya les adelanté cuál es mi posición, ¿no? Si el colaborador de Rappi, de Pedidos Ya, eso no es trabajador. Todavía seguimos en esa discusión. Todavía seguimos en la discusión de, por ejemplo, si es necesario que el daño moral se pruebe. Algunos dicen debe probarse, otros no debe probarse. En Uruguay, por ejemplo, esta discusión se zanjó a fines de los 80s. Nosotros ya vamos a entrar al 2030 y seguimos discutiendo eso. Entonces, este tipo de problemática es aquella a la que yo voy a procurar acercarlos. No para que anden a ciegas, sino principalmente les voy a dar los insumos para que ustedes se formen una posición crítica y en función de eso podamos discutirlo. ¿Por qué razón? Porque en principio yo no voy a asumir una posición como si tuviera si fuera el dueño de la verdad, como comúnmente se dice. El aprendizaje en esta cátedra va a ser mutuo. Voy a procurar compartir con ustedes lo que sé y de sus preguntas y participaciones ustedes también me van a enseñar. Entonces, como vamos a ir en ese camino, vamos a procurar ir descubriendo el conocimiento. Y un aspecto que yo sí, digamos, les aconsejo es que nunca den nada por sentado hasta que ustedes realmente se convenzan de eso. Siempre pregunten, siempre cuestionen, siempre procuren ir más allá. Esa curiosidad es la que les va a permitir a ustedes ir profundizando las instituciones jurídicas que ustedes creen que ya están determinadas o definidas. Y otro aspecto a considerar, y ustedes van a ya poder decidirlo con el transcurso del tiempo, es siempre una sugerencia, siempre asuman una posición. Nos hemos acostumbrado incluso como estudiantes, y les digo desde mi propia experiencia, a no asumir una posición. Por ejemplo, si yo les planteara un caso y le preguntara a Víctor, ¿qué tipo de despido se da en este caso? Nos estamos acostumbrando, no en el caso de Víctor, sino digamos en una hipótesis, a decir, bueno, puede configurarse el despido incausado como también no puede configurarse. Puede darse el despido fraudulento como también no puede darse. Entonces, me pregunto, ¿qué posición es la que se asume? Preferible es asumir una posición y sean o no sean los argumentos consistentes, discutirlo en clase. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ejerzan la profesión, lo van a hacer frente a un juez o frente a un cliente. Entonces, ustedes en el informe o en la demanda o en la contestación de demanda van a asumir una posición. Hace mucho tiempo, hace muchos años, había una frase bien conocida por los fiscales. Y los fiscales emitían una opinión y luego de 20 hojas, en la última línea decían, salvo mejor parecer. Es como decir, yo opino, pero si tienes una posición contraria, deja de lado mi opinión. Haz como si no existiera. Entonces, la pregunta ahí sería, ¿para qué opino, no? La idea es, estimados estudiantes, que se pueda asumir una posición sobre la base de lo que estamos construyendo. Pues bien, ya quedando claro la importancia de estudiar, va a haber mucho material para que ustedes estudien, para que ustedes se diviertan. Y si tienen alguna duda del material que yo comparto con ustedes, lo preguntan sin ningún problema.
¿Cuáles son las tres instituciones básicas que comprenden el derecho colectivo o derecho colectivo al trabajo, derecho laboral colectivo? Son tres, y ustedes pueden inferirlo de las imágenes. En primer lugar, tenemos a la libertad sindical. Segundo lugar, a la negociación colectiva. Y tercer lugar, a la huelga. Esas tres instituciones, libertad sindical, negociación colectiva y huelga, son aquellas sobre las que va a girar el curso. Son los tres ejes. ¿Alguno de ustedes tiene a la mano la Constitución? Julio, por favor, ¿podrías leer para la clase el artículo 28 de la Constitución? Sí, doctor. ¿Qué tal? Buen día. Gracias. Buen día. 28. Artículo 28. El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático. 1. Garantiza la libertad sindical. 2. Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica de los conflictos laborales. La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado. Regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés social. Señala sus excepciones y limitaciones. Muchas gracias, Julio. Como verán, estimados, las instituciones del derecho colectivo laboral las encontramos en el artículo 28 de la Constitución Política. Los artículos que regulan principalmente los aspectos laborales en la Constitución los encontramos ¿en qué artículos? Andrea, ¿en qué artículos de la Constitución, de qué artículo a qué artículo encontramos la regulación de carácter laboral? Derecho individual. Bien. Doctor, buen día. ¿Me puede repetir la pregunta, por Sí, favor? claro que sí, Andrea. La regulación de carácter laboral en la Constitución la encontramos ¿en qué artículos de la Constitución? Principalmente. Lo recordamos juntos, Andrea. Sí, doctor. Cuando ustedes quieran tener una referencia del marco normativo laboral que se encuentra en la Constitución, tienen que tener, digamos, como parámetro desde el artículo 22 hasta el artículo 29, como señalaba Mariana, hasta el artículo 29, del 22 al 29. Van a haber algunas otras disposiciones relacionadas al derecho laboral que están por ahí dispersas, por ejemplo, el derecho de la libertad de trabajo, que está contemplado en el artículo 2, numeral 15 de la Constitución. Pero principalmente, su campo de acción, por así decirlo, debe ser del artículo 22 al artículo 29. Del artículo 22 al artículo 29, ustedes van a identificar el principio protector. Van a identificar el principio de igualdad de oportunidades, indubio pro operario. Van a identificar el principio de irrenunciabilidad, el descanso semanal, el descanso anual, los beneficios sociales, la participación en utilidades, la huelga, como nos señalaba Julio, la negociación colectiva, la libertad sindical. Todo lo que les estoy comentando se regula desde el artículo 22 hasta el artículo 29. Es decir, se los comento para que ustedes lo tengan como referencia. Entonces, como nos compartía Julio, según la regulación constitucional, existe, digamos, la alusión a tres instituciones jurídicas o derechos. La libertad sindical, o como le llama la Constitución, libertad de sindicación, la negociación colectiva y la huelga.
Si ustedes se percatan, y esto ya será en todo caso para lo sucesivo, una sugerencia, es que llevemos la clase con la Constitución. El enfoque que le vamos a dar a la clase también es un enfoque eminentemente constitucional, porque lo que se busca no es que ustedes conozcan la ley solamente, sino que la interpreten conforme a la Constitución. Entonces, a lo largo del curso vamos a tener como referencia o lo que señala la Constitución o lo que señalan los tratados o los convenios de carácter internacional sobre esos temas. Si ustedes se percatan, en el artículo 28 de la Constitución hay una diferencia de los verbos rectores. Cuando se hace referencia a la libertad sindical o a la libertad de sindicación, nos dice garantizar. Garantizar. Cuando se refiere a la negociación colectiva, nos dice fomentar. Y cuando se refiere a la huelga, ya baja sus revoluciones, parece casi cansado el legislador y dice regular. Hay una diferencia semántica en lo que respecta al énfasis. Cuando señala garantizar, quiere decir que sí o sí, el trabajador puede ejercer su derecho a la libertad de sindicación. Cuando dice fomentar, ya le baja un poco la intensidad, pero eso se debe a que para que se llegue a un acuerdo a través de la negociación colectiva, debe haber lógicamente una aceptación de la otra parte, que es el empleador. Y cuando se señala a la huelga, ya se baja, ¿no? La intensidad dice regular la huelga, como si no quisiera decirlo. ¿Por qué? Porque, bueno, la huelga no podría ser la regla. La huelga es un mecanismo de excepción, de autotutela permitida, como veremos en un momento. Entonces, ¿cuáles son las tres instituciones que componen, conforman o constituyen el derecho colectivo del trabajo? Milagros. ¿Cuáles son esas tres instituciones básicas sobre las cuales vamos a estudiar a lo largo del curso? In the copy. Sí, te escucho. En el artículo 28 de la Constitución que había leído Julio, hizo alusión a tres derechos que son sobre los cuales vamos a estudiar. ¿Qué derechos son? Tres. Ok, el Estado, el derecho a la libertad, para Libertad realizar sindical. libertad En un momento sindical. le doy pase a Francis y a Silvia y luego a Lady. Libertad sindical, el segundo. Negociación colectiva. Correcto. ¿Y el tercero? Fuerza vinculante. No, derecho de huelga. Correcto. ¿Puedes repetirnos nuevamente, por favor, esos tres derechos para que nos pueda quedar más claro? Sí, libertad sindical, negociación colectiva y derecho de huelga. Correcto, Milagros. Muy bien, muchas gracias. Esos son los tres derechos. Los tres derechos colectivos laborales sobre los cuales vamos a profundizar a lo largo del curso, a lo largo del ciclo. ¿Alguno de ustedes quería intervenir? Parece que vi algunas manos levantadas. A ver, ¿quién levantó la mano? ¿Podría levantar de nuevo la mano? No, es que ya lo dijeron. Ya no quiero levantar la mano. Doctor, buenos días. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás? Buen día. Fui una de las personas que levantó la mano, pero también iba a responder lo mismo. Ya. Bien, está bien. Pero mira, detengámonos en lo siguiente. Solo a modo de introducción, quiero dejar claro esto. Vamos a tener la oportunidad de profundizar sobre cada uno de estos derechos y de ver cómo es que se aplica. Pero solo a modo de introducción. Cuando nos referimos a la libertad sindical, nos estamos refiriendo lógicamente
a una libertad, ¿no? Parecería algo redundante, pero me permito detenerme en ello por lo siguiente. La libertad sindical, ¿en qué crees que consiste, Francis? Porque, por ejemplo, cuando analizamos el despido, ¿cierto? Ustedes ya tienen conocimiento de que es un despido nulo. Una de las causas del despido nulo, de acuerdo con el artículo 29 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, es el ejercicio de la libertad sindical. Es decir, si se le despide a alguien porque es sindicalista, presumiblemente es un despido de carácter discriminatorio y es un despido nulo, por ende. Antes de darle pase a Carla, te vuelvo a preguntar, Francis, ¿tienes alguna noción de lo que es la libertad sindical? La verdad, doctor, no. Tranquila. Igual vamos al término del curso, al término del ciclo, voy a formular la misma pregunta y entendería yo que ya después de unos 3 meses y de haber leído mucho, ya deberíamos tener el concepto claro. Pero en principio no hay ningún problema, Francis. Más bien valoro tu sinceridad. Gracias. Muchas gracias, Carla doctor. y luego Guayla, por favor. Y luego Milagros. Buenos Carla, días, doctor. buen día. Sí, doctor. Lo que Profesor, tengo buen día. A ver, primero Carla, disculpen, y luego Guayla. Ya, perfecto. ya. Profesor, a que se refiere con libertad sindical, bueno, pienso de que es la agrupación, el derecho de agrupación de las personas para defender un mismo interés. En este caso sería que unos trabajadores pueden agruparse para poder reclamar algo, ¿no? Algún derecho. Correcto. Muy bien, Carla. Guayla, por favor, tengan las manos levantadas, no las bajen y luego digan, no, es que lo que iba a decir ya dijo mi compañero. Igual tenganlas levantadas para discutir algunos puntos. Doctor, lo que tengo entendido por los sindicalistas es, bueno, la persona sindicalista es la que representa a un grupo de obreros y que defiende su posición. Es lo que tengo entendido por sindicalista, ¿no? El que representa a un grupo de obreros y que trata de que sus derechos se les cumpla. Y si no se les cumple, esa persona sale a representar a todo ese grupo de obreros. Correcto. Gracias, Guayla. Milagros. La libertad sindical yo la entiendo como el derecho a formar sindicatos o agrupaciones por propia elección para poder defender sus opiniones y reclamar alguna injusticia que ellos consideren. También se puede decir como una confederación o fundar organizaciones sindicales, ya puede ser nacionales e internacionales. Muy bien, Milagros. Miren, lo que ustedes han referido tienen un vaso comunicante y ese vaso comunicante es el hecho de la defensa de los derechos de los trabajadores. Tanto lo que ha dicho Guayla como Milagros y Carla están orientados principalmente a la defensa de los derechos de los trabajadores. Pero cuando nosotros profundicemos en el tema de la libertad sindical, debemos de tener bien claro lo siguiente. La libertad sindical es, como su propio nombre lo dice, una libertad. Y todas las libertades tienen un matiz positivo y un matiz negativo. El matiz positivo está referido al hacer y el matiz negativo está referido al no hacer. ¿Cómo se materializa esto en lo que ha señalado Guayla, Carla y Milagros? Pues de la siguiente manera. Cuando se analiza la libertad sindical en su sentido positivo, quiere decir que Andrea y Francis tienen el derecho, siendo trabajadoras, de afiliarse a un sindicato. De esa manera estarían ejerciendo la libertad sindical. Tienen el derecho de afiliarse,
Ese es en la dimensión positiva. Si lo vemos desde una perspectiva de la libertad negativa, diríamos que Víctor y Daisy, que ya están afiliados al sindicato, tienen el derecho a desafiliarse. Esa es una manifestación de la libertad negativa, el no continuar perteneciendo al sindicato, la desafiliación. Y otro matiz de la libertad sindical o de sindicación negativa es cuando Silvia y Patricia deciden no afiliarse, o sea, abstenerse de la afiliación sindical. Como verán, en la libertad negativa pueden identificarse hasta dos momentos, ¿no? El primero de ellos es que existe un sindicato y yo me abstengo de pertenecer al sindicato. Otro es que perteneciendo al sindicato decido desafiliarme del sindicato. Y en palabras generales, el sindicato es la organización de personas que defiende los intereses de los trabajadores. Repitiendo, la libertad sindical, como toda libertad, tiene dos matices. Esto, como les digo, vamos a detallarlo, pero se los adelanto. Una libertad positiva y una libertad negativa. Es bastante sencillo si lo asociamos. La libertad positiva consiste en afiliarme a un sindicato. Yo decido realizar o tener un rol más activo con el sindicato y me afilio al sindicato. La libertad negativa, que está más vinculado al no hacer o al abstenerme de, consiste en decidir no afiliarme al sindicato. Posiblemente me llamen amarillo, comprado o vendido como si fuera mercancía. Aventarán pintura amarilla al carro o en la cabeza. Más allá de las discusiones respecto de estas agresiones que pueden darse, es que el trabajador tiene el derecho de decidir no afiliarse. Y es más, cuando se afilia al sindicato, si se afiliara, tiene el derecho también de desafiliarse. Es casi como una relación sentimental entre el sindicato y el trabajador. En una relación sentimental, la persona decide si empieza una relación formal o no. Y también decide no empezarla. Una vez que la empieza, decide terminarla o continuar. Como verán, el ejercicio de la libertad siempre tiene dos connotaciones, una positiva y una negativa. Si queremos recordar un poco la libertad de trabajo, la libertad de trabajo consiste en su aspecto positivo en decidir trabajar. He decidido trabajar en Saga Falabella, por ponerles un ejemplo. Estoy ejerciendo la libertad de trabajo en sentido positivo. Estoy trabajando en la empresa Compromiso y Proactividad S.A., pero resulta que trabajo 20 horas diarias y no me pagan horas extras. Renuncio. Estoy ejerciendo en sentido negativo la libertad de trabajo. ¿Me dejé entender? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta al respecto? ¿De repente quieren que les aclare algo? Ojo que esto lo vamos a tratar con mayor detalle y con el análisis de algunos casos, pero lo que quiero trasladarles es que la libertad sindical, como toda libertad, tiene dos aristas, positiva y negativa. La positiva es decido afiliarme y la negativa es decido no afiliarme,
o ya habiéndome afiliado, me desafilio, porque nadie puede obligarme a continuar en el sindicato. No pueden ir en contra de mi voluntad para continuar en el sindicato. Bien, entonces, ya habiendo, digamos, señalado esto, la pregunta o las referencias generales son las siguientes. ¿Han escuchado hablar de la Constitución de Querétaro del año 1917? Víctor parece que sí. ¿No has escuchado, Víctor? ¿No tienes una referencia de la Constitución de Querétaro? Yo recuerdo, no, doctor. Bien, entonces recordemos un poco. La Constitución de Querétaro es una constitución mexicana del año 1917. ¿Y por qué es importante tenerla presente? No porque me puedan gustar pues las enchiladas o la comida mexicana necesariamente, sino que es importante entenderla, estimado Víctor, porque esta constitución le da por primera vez el reconocimiento constitucional a varias instituciones como por ejemplo la estabilidad laboral, el descanso, las 8 horas de trabajo, entre otras. Y como si esto no fuera poco, la Constitución de Querétaro, mira tú, del año 1917, hace más de 100 años, ya regulaba la negociación colectiva y la huelga. Para muchos estudiosos, la Constitución de Querétaro contiene el artículo más extenso de todas las constituciones del mundo. Es un dato bien interesante. ¿Cuál es ese artículo? Muy sencillo de aprender. El 123. Cuando tengan un momento libre de ocio, un poco desintoxicados de las redes sociales que, como su nombre lo dice, redes atrapan. Cuando estén un poco desintoxicados, les recomiendo que lean el artículo 123, 1, 2, 3 de la Constitución de Querétaro. En realidad, quizás experimenten lo que a mí me pasó cuando leí ese artículo y vean cómo es que esta sociedad mexicana, luego lógicamente de la Revolución Mexicana, estaba tan avanzada en ese tiempo. Y cómo es que los derechos de carácter social estaban en un catálogo inmenso. El artículo 123 es un artículo muy extenso. Por eso que para muchos estudiosos se le considera el artículo más extenso de todas las constituciones del mundo. Y un dato no menor es que luego de la Revolución Mexicana, para, digamos, completarlo con un poco de historia, ya el pueblo mexicano, pues harto, ¿no?, de tanto abuso, es que regula a través de esta constitución el derecho a la elección como presidente. Y una de las particularidades de este derecho en México que se repite o que, mejor dicho, se mantiene hasta ahora, es que aquel mexicano que es elegido como presidente nunca más puede ser nuevamente presidente. Ni así pasen 5 años, ni así pasen 10 y se reelija, no. Es decir, la única oportunidad, es decir, para servir a tu país como presidente, solo tienes una oportunidad si eres electo. Y esta regulación viene desde la Revolución Mexicana, que trajo como consecuencia la Constitución de Querétaro del año 1917. ¿Y por qué les preguntaba si lo recordaban? Porque el derecho a la estabilidad laboral, por ejemplo, es un derecho que es recogido o tomado en cuenta de la Constitución de Querétaro del año 1917. Y cuando nosotros estudiamos el despido o los tipos de despido, partimos
del estudio del derecho a la estabilidad laboral. Otra constitución a analizar es la Constitución de Weimar del año 1919. Es una constitución alemana. Sebastián Mata, ¿has escuchado hablar de la Constitución alemana de Weimar? Sinceramente no, doctor. Gracias, Sebastián. Entonces, te comento un poco, o les comento. La Constitución mexicana de Querétaro de 1917, junto con la Constitución alemana de Weimar del año 1919, son las dos constituciones que le dan principalmente contenido a lo que hoy llamamos constitucionalismo social. Por favor, Grisel, ¿puedes leer el artículo 43 de la Constitución Política de la nuestra? El artículo 43. Sí, doctor, un momento, por favor. Claro que sí. 43. El Estado democrático de derecho, forma de gobierno, la República de Perú es democrática, social, independiente y soberana. Correcto. El Estado Del primer párrafo, antes de que continúes, Grisel, del primer párrafo hay que subrayar la palabra social. Continúa, por favor. Sí, doctor. Dice, el Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Y se organiza según el principio de la separación de poderes. Correcto. Gracias, Grisel. Entonces, miren, en el artículo 43, nosotros podemos identificar que nuestro modelo de Estado es un Estado social. ¿Correcto? Porque acá se señala la República del Perú es social. Es un modelo de Estado social. ¿Qué quiere decir que sea un modelo de Estado social? Quiere decir que se le da preferencia o se le dota de mayor contenido a los derechos sociales. Ejemplos de derechos sociales, tenemos el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda. Ahora bien, este artículo 43 que ustedes lo ven en la Constitución es un artículo, digamos, que corresponde a una corriente ideológica que se le llama constitucionalismo social. Y el constitucionalismo social quiere decir que los derechos sociales son regulados en la Constitución política. Así de sencillo. Constitucionalismo social quiere decir que los derechos sociales son regulados en la Constitución política. Pues bien, cuando nosotros estudiamos, o mejor dicho, hacemos referencia a la Constitución de Querétaro y a la Constitución de Weimar, es porque en ambas constituciones se dio por primera vez un reconocimiento constitucional a los derechos colectivos del trabajo, como la sindicación y la huelga en el caso de la Constitución de Querétaro, o como la coalición, ahora sindicación, negociación colectiva y huelga en la Constitución de Weimar, alemana. Es importante entender esto, ¿por qué? El año 1919 representó un hito para la historia universal. ¿Por qué? En el año 1919, ¿a qué se dio fin? ¿Tienes alguna idea, Mariana? Año 1919. ¿Ninguna? ¿Alguien? ¿Han escuchado ustedes el nombre de Hitler?
¿cierto? La Primera Guerra Mundial, doctor. Correcto, Víctor. En 1919 terminaba la Primera Guerra Mundial. Entonces, hubo una suerte de concientización con relación al reconocimiento de los derechos de carácter social. Y por esa razón, Víctor, es que se crea la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que se crea en el año 1919. Y dicho sea de paso, es la única organización internacional que sobrevivió a las dos guerras mundiales. Porque ustedes saben que la segunda se dio casi 30 años después, ¿no? Casi. Entonces, la Organización Internacional del Trabajo se crea en el año 1919, luego, digamos, de la Primera Guerra Mundial, con el propósito del reconocimiento, de dar un mayor realce a los derechos de los trabajadores. Y vean ustedes por qué es interesante entender esto. Otra sugerencia es que lean el preámbulo o el acta de constitución de la OIT, porque en el curso vamos a estudiar una serie de convenios y opiniones de la OIT, y ustedes quizás me dirán, pero ¿por qué tanto OIT? Porque es el ente rector en derechos laborales a nivel mundial. Entonces, es el organismo internacional que da las pautas sobre cómo debería interpretarse la normativa laboral de carácter transversal. Entonces, cuando se constituye la OIT, en el acta de constitución ya se establece, digamos, el derecho a la libertad sindical. Se establece el derecho a la libertad sindical porque consideran que es un derecho vital para el desarrollo de la humanidad. Humanidad. No estoy hablando de Perú o de Argentina o solo de México, sino de todo el mundo. ¿Por qué? Porque habíamos tomado conciencia en los primeros tiempos del siglo XX, en 1919, que era necesario, digamos, un reconocimiento a los derechos de los trabajadores. Les voy a leer un pequeño texto, un pequeño párrafo, para que ustedes puedan decirme cuánto hemos cambiado como sociedad. No se vayan a asustar por si acaso con lo que voy a leer. Miren, la descripción de un ambiente de trabajo. Los niños, no estoy hablando de los niños que escuchamos en la televisión por si acaso, sino de los verdaderos niños, por edad. Los niños entran a trabajar a la edad de 7 años. Incluso hay niños que trabajan a los 5 años. Se trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Toda la jornada de pie y con temperaturas sofocantes. Para mantener despiertos a los operarios, entre paréntesis trabajadores, se emplea un látigo. Los salarios apenas alcanzan para la subsistencia de la familia obrera. La enfermedad y desocupación significan miseria y subalimentación. No alcanza el sueldo para vivir. Las condiciones de alojamiento son deplorables, miserables y originan un alto índice de muerte, sobre todo en los niños. ¿Es una descripción, creerían ustedes, actual? ¿Por qué no, Víctor? Luego le damos paso a Daisy. Porque estarías abusando de
los derechos de la persona a no tener condiciones aptas para trabajar y también estarías abusando para enriquecerte más. Gracias, Víctor. Ahora Daisy y luego Lucero. No, por ejemplo, ahora en la OIT tiene un reglamento, ¿no? Que se tiene que trabajar solo por 8 horas, con las vacaciones, el tema de la negociación sindical, como lo estamos viendo ahora. Correcto. Ojo que la pregunta, estimados, no es si esto está bien o está mal. La pregunta es si el hecho descrito se da en la realidad. Si nosotros afirmamos, por ejemplo, que hay una afectación de derechos, ciertamente yo coincido plenamente con lo que señala Víctor y Daisy, pero eso implicaría de cierta manera afirmar que en la realidad no se dan este tipo de hechos. Entonces la OIT, efectivamente, Daisy, te da una serie de parámetros, una serie de convenios que deben respetarse. Y también, como indicaba Víctor, los derechos de los trabajadores son para respetarse. Pero la pregunta es, en esta descripción, ¿creen ustedes que me estoy refiriendo, por ejemplo, al Perú de la actualidad? ¿Es posible que lo que yo les he leído se dé actualmente en el Perú? Sí, Milagros. Luego, perdón, sí, Lucero, luego Cristina y luego Milagros. Lucero, Cristina, Milagros y luego Diego. Y con eso cerramos las intervenciones. Lucero. Buen día, doctor. De manera particular considero que no, porque actualmente, como lo regula nuestra Constitución, en el artículo 25, si es que no me equivoco, habla de la jornada de las 8 horas de trabajo. Ciertamente, para que tú trabajes normalmente de manera formal, si no me equivoco, necesitas tener la mayoría de edad, que son los 18 años. Y normalmente ganas el sueldo mínimo, que son los 950, que se supone que debe alcanzar para las necesidades básicas, que son como la alimentación. Entonces, actualmente considero que en el Perú no se dan estas medidas descritas en un inicio. Correcto. Una puntual precisión, Lucero. La remuneración mínimo vital a partir de mayo de este año se incrementó de 930 a 1025. Es importante, como pie de página, tener presente esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del beneficio social de la asignación familiar, que es un beneficio social que me da la empresa si yo tengo hijos, este beneficio se calcula como el 10% de la remuneración mínima vital si tengo hijos menores de edad. ¿Qué quiere decir? Que si tú, por ejemplo, Lucero, eres contratada para una empresa y tienes un hijo pequeño, la empresa tendría, aparte de tu sueldo, que pagarte por asignación familiar 102 soles con 50 céntimos. Ya no 93, como era antes, sino 102 soles con 50. Esa precisión, gracias. Milagros, luego Cristina y luego Diego. Bueno, doctor, respecto a su pregunta, yo creo que no, porque no, en cierta parte no, y en cierta parte sí. Por ejemplo, en la parte de que sí, es, por ejemplo, los trabajadores que están en planilla. Ellos tienen un sueldo fijo. Por ejemplo, mi padre y sus amigos tienen un sueldo fijo. Y como dicen, se les da, les da la gratis, la popular gratis, de acuerdo a su esfuerzo, de acuerdo a los tiempos que invierten, las horas extra. En cambio, las personas que son informales no acceden a este beneficio. Por lo tanto, hasta llega a sobreexplotar. Por ejemplo, les sobreexplotan y no les pagan lo que deberían. O sea, yo considero que hay una gran injusticia en esos dos casos, pero en la informal se nota más, ¿no? Correcto. Debería entender yo, Milagros, si no, corrígeme, por favor, que tu posición está orientada al hecho de que aquel que trabaja de manera formal no puede ser explotado. Supongamos, digamos, para problematizar un poquito, supongamos que yo esté en planillas. Debería trabajar máximo 8 horas diarias o máximo 48 horas semanales, ¿cierto? Así lo establece la Constitución. Supongamos que mi empleador me condicione
estando en planillas, recibiendo gratificación y demás, condicione la renovación de mi contrato, a que yo trabaje 12 horas. Es decir, yo puedo decir, bueno, llevé una clase de Derecho Colectivo del Trabajo con el profesor César Ojeda y él me dijo que aplique la Constitución. Sí, pero lo cierto está en que si no trabajo esas 12 horas, ya a fin de mes simplemente me dicen, señor, no le voy a renovar el contrato. Por dejarlo sobre el tapete, ¿no? Antes de continuando con las intervenciones. Diego. Hola, doctor. Buenos días. Yo pienso tanto sí, tanto no. Como había comentado mi compañera y se me ha adelantado, es que a veces en planilla no se respeta esos derechos, ¿no? Derechos fundamentales que tenemos. Y, por ejemplo, cuando ya eres un trabajador formal o ya estás en planilla, como que ya hay más control, como que ya hay más presión de respetar esos derechos establecidos, doctor. Correcto. Carla. Gracias, Diego. Carla. Doctor, ahorita hacen alusión a lo que es la explotación con referente al trabajo informal y que será un poquito más formal y le convendría más al individuo pertenecer a una planilla, ¿no? Yo creo de que no solamente la explotación pasa en lo que es en los trabajos informales, sino que lamentablemente ahora las empresas peruanas dentro de la empresa, trabajadores, también los explotan conforme a lo que es el horario, y otra de que una serie de bloques para que el trabajador, el salario se disminuye, ¿no? Hacen una serie de descuentos donde de una u otra forma esa también es una forma de explotar, y no solamente en lo que es también el descuento en su salario, ¿no? Sino también, por otro lado, en la cantidad de servicios que se presta. Por ejemplo, que yo vaya y pida trabajo sobre atención al público en un casino, ¿no? Que este casino me va a dar, me va a poder en planilla y todo con beneficios. Sin embargo, dentro de lo que es la instalación, me hacen hacer una serie de actividades que no corresponden al trabajo que ellos ponen, ¿no? Entonces, no solamente la explotación se vería en los trabajos formales, sino también en los trabajos formales. Correcto. Gracias, Carla. Para digamos, complejizarlo aún más. Ojo que lo que les estoy diciendo es la realidad. No lo estoy inventando o no estoy, digamos, diciendo cosas que no he podido evidenciar. ¿Recuerdan, antes de pasar a las intervenciones, o de casualidad, han leído algunos avisos como se necesita señorita para trabajar de buena presencia o se necesita empleada de preferencia de la sierra? Sí, doctor. Ese tipo de avisos, ¿qué evidencian? ¿Acaso no evidencian un sesgo muy marcado de discriminación en el primer caso frente a lo que yo considero que es lo bonito y que es lo feo, y en el segundo caso frente a lo que yo considero que la persona de la sierra se defiende menos que la de la costa? ¿O tenemos a veces un sesgo en el sentido de que aquella persona que defiende sus derechos es un problemático? A veces, comúnmente se dice, ¿no? Supongamos que Cristina es una persona cumplida, va a su centro de labores a la hora, quiere lógicamente retirarse a la hora, y entonces ya cuando está por irse, está cogiendo su cartera, el jefe le dice, Cristina, por favor, necesitamos esta carta notarial urgente para mañana. Cristina, como es muy comprometida, la redacta. 8 de la noche, debió salir a las 6. Al día siguiente, nuevamente, estaba por salir, Cristina, por favor, tenemos esta demanda para mañana, es urgente.
Ya no 8 de la noche, 10 de la noche. Entonces, al tercer día, cuando puede ocurrir algo igual, Cristina le dice a su jefe, doctor, mire, mi horario es hasta las 6. Ya son 2 días que se extiende la jornada y entiendo yo que no hay un pago de horas extras. Y el jefe le dice, mira, Cristina, ¿sabes qué? Yo necesito profesionales que sean camiseta, que sean proactivos, que se identifiquen con la empresa. Si sigues así, ya no te voy a renovar el contrato. Algo parecido ocurría con el servicio de las empleadas o empleados del hogar. Se tenía ese sesgo arraigado de que era preferible traer a alguien de la sierra o porque la familia no tenía cómo reclamar o porque era una persona, ¿no? E insisto, es un sesgo, es una tara de la sociedad. Eso no es correcto. O se tenía el sesgo de que, bueno, no reclamaba, que era calladita, era sumisa. Y en algunas empresas también hay ese sesgo con relación a la presencia. Puede que para Mariana sus parámetros de belleza física sean diferentes a los de Patricia, o a los de Paul, o a los de Sebastián. Entonces acá nos detenemos a analizar otro tema más complejo. ¿Qué es la buena presencia? Ir limpio, ir afeitado, usar gel, ir pelado. ¿A qué se refiere eso? Lo que quiero transmitirles es que toda esta problemática descrita da pie a que en el trabajador se genere un descontento. Y el descontento desde la sociología es la semilla del nacimiento de los sindicatos. Ojo que descontento por utilizar un eufemismo, porque la palabra que utilizan los sociólogos es la explotación, es el origen de las organizaciones sindicales. Sí, Daisy. Luego le damos pase a Cristina. Sí, referente a lo que usted estaba comentando anteriormente, doctor, sobre si es que se asimilaba algunas cosas con lo de ahora. Por ejemplo, hay casos, doctor, en que se ve alguna explotación, por ejemplo, que se vio en las noticias sobre un grupo de trabajadores que habían sido encerrados para que ellos puedan trabajar, por ejemplo. Caso las Malvinas. Sí, las Malvinas. A lo que usted estaba comentando de que ellos tenían que trabajar parados, algo así, y también se me vino a la mente. Encerrados, ¿no? Encerrados. Los habían encadenado. Encadenados. O sea, no podían salir. Y prácticamente murieron entre las cámaras, ¿no? Sí, murieron. Porque si ustedes reviven ese penosísimo momento, sí, los jóvenes sacaban los brazos por lo que fungía de ser ventana y pedían ayuda. Entonces, una crítica severa a la sociedad es que muchas personas estaban grabando el hecho lejos de ayudar. Entonces, nos hemos acostumbrado, y esto no lo digo yo, sino lo dicen personas autorizadas que han estudiado el tema, a dejar pasar la necesidad que tiene el otro de ser ayudado. Precisamente, estimada Daisy, y es muy pertinente tu comentario, es que nosotros nos formamos para ayudar al otro. Cuando tengas la oportunidad de ejercer la profesión o incluso de estudiante, de escribir al respecto, el enfoque siempre debe ser un enfoque de ayuda. Es decir, sentar las bases de una posición humana del derecho. ¿Por qué razón? Porque el derecho laboral nace para proteger al trabajador. Eso no quiere decir de ninguna manera que el trabajador siempre tenga la razón o que yo estigmatice o avale abusos en contra del empleador. No, en lo absoluto. Lo que quiere decir es que la interpretación de la normativa
debe tener en cuenta que el trabajador es la parte menos favorecida. Y como tal, se necesitan políticas, por ejemplo, la que frente al escenario que tú has descrito, se necesitan políticas públicas para solucionar ese tema, a través de la fiscalización, del reconocimiento de derechos laborales, entre otros. Sí, muchas gracias, Daisy. Sí, Cristina. Buenos días, profesor. Haciendo también recordar que toda persona tiene derecho al trabajo y también a la libre elección, así como estuvo mencionando anteriormente, de que tal si te obligan a quedarte unas cuantas horas más, claramente tú tienes que cumplir tu horario establecido de trabajo y eso está bien. Pero también la persona tiene que cumplir sus horas laborales o si no, tiene que ser gratificada según lo que está establecido. Y según a lo que usted mencionó sobre la presencia buena o por así decirlo, el aspecto impecable, se refiere mejor dicho al conjunto de elementos que hace que una persona resulte agradable a la vista. Y bueno, o sea, con buenas prendas de vestir y la higiene que tiene según las reglas de su trabajo, por así decirlo, como una persona que estudia derecho tiene que ir vestido formal, no significa que tiene que ser diferente a otra persona, solamente tiene que ir vestido correctamente como lo está adecuado a su trabajo. Sí, Nada más lo que acabas de señalar, Cristina, mira tú, antes de que me olvide, les acabo de escribir en el chat, he puesto revisar Steve Kutz. Él es un caricaturista donde tiene videos muy cortitos de 1 minuto, de 3 minutos, donde hace una suerte de crítica a la sociedad a través de las caricaturas, ¿no? Entonces, es, a mi juicio, muy interesante que lo vean porque en espacios cortísimos de tiempo hace una descripción bien interesante del mundo actual, ¿no? Del mundo de hoy. Bien, sobre lo que señalaba Cristina, en realidad es muy interesante esa precisión. ¿Por qué? Porque a veces identificamos que el problema no solo es de las normas, sino el problema es de las personas o de quienes aplican las normas. Por ejemplo, si Paul trabajaba en una empresa y su remuneración era 3.000 soles, una práctica algo frecuente, felizmente ahora ya menos frecuente, era que su trabajador, su empleador lo despidiera y contratara a cambio de él 2 venezolanos y a cada uno le pagaba en su tiempo la remuneración mínimo vital. Es decir, tenía 2 trabajadores a los que le pagaba en su tiempo 930 por 2, 1.860 y se ahorraba casi 1.500 soles al mes. Eso sin duda alguna es una mala práctica laboral, pero que está orientada principalmente o que está deformada principalmente por las personas. Por eso es que, digamos, debemos procurar discutir y debatir estos temas para tener una noción más clara de lo que está pasando en la sociedad. Indistintamente de que ustedes sean laboralistas o no, la idea es que ustedes mismos tomen conciencia de cómo se están dando las cosas en la realidad para que como estudiantes y posteriormente como profesionales puedan aportar en la medida de sus posibilidades a que las cosas mejoren. Sí pueden mejorar. Nos hemos acostumbrado al discurso, el futuro está en los niños. Ese discurso lo vengo escuchando desde que tenía 6 años, hace casi 30 años. Ya la espalda de los niños debe tener varias hernias discales porque seguimos trasladando el futuro está en los niños. Ya el futuro puede ser, pero el presente está en nosotros, que ya no somos niños. Entonces hay que ver la forma de mejorarlo en alguna medida. Carla. Carla, ¿tu mano estaba levantada? Bueno, ya la bajó.
Entonces, la necesidad de poder plantear estos problemas consiste o tiene el siguiente propósito: poder nosotros entender en principio que hay algo por mejorar. Y ese algo por mejorar es o evitar el abuso o contrarrestar los abusos ya cometidos. En ese escenario nace como una figura, digamos, de equilibrio de poder los sindicatos. Los sindicatos son concebidos como un actor que equilibra el poder, un poder que está distribuido de manera desigual en una relación laboral a cargo del trabajador y a cargo del empleador. Entonces, la próxima clase vamos a ingresar de lleno al estudio de conceptos básicos sobre el derecho colectivo del trabajo y luego van a tener su control de lectura para que cierren con broche de oro la próxima clase. ¿Alguna pregunta, estimados? Sí, Silvia, te escucho. Silvia y luego Humberto. Sí, doctor, yo una consulta. ¿Ese control es de opción múltiple o es para desarrollar? Es opción múltiple. Gracias. De nada. Humberto y luego Patricia. Sí, doctor. A propósito del tema de los sindicatos, del derecho a la sindicalización en la Constitución de Querétaro y en la de Weimar, con el tema de la sindicalización, tengo entendido que actualmente en el Perú, hasta hace poco se ha decretado la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, ¿no? En el sector público. Claro, en el sector público. Así es. ¿Podría quizás explicarnos un poco a profundidad sobre en qué consiste esta ley? Mira, la razón de ser de esta ley, Humberto, la vamos, digamos, a desmenuzar en clase, pero te adelanto lo siguiente. El año pasado se expidió la ley 31.188. Esta ley regula las relaciones, la negociación colectiva en el sector estatal. Así se llama la ley. Es una ley que regula en el Estado, en la administración pública, la negociación colectiva. Y una de las particularidades de esta ley, o un avance de esta ley, es que establece que se puede negociar en materia económica. Es más, se ha negociado en materia económica y a partir de enero del año 2023, todos los servidores públicos, o mejor dicho, en su mayoría, van a tener pequeños incrementos remunerativos. Por ejemplo, yo soy servidor público y de acuerdo con el régimen laboral que tengo, voy a tener a partir de enero un incremento remunerativo de 63 soles. Entonces, pudiera parecer poco, pero lo más resaltante de esta ley es que permite negociar en materia económica en el Estado. Antes de esta ley, o del 2020 hacia atrás, había una prohibición a través de la norma de presupuesto de negociar en materia económica. Ese es, digamos, el alcance más sustancial. En su oportunidad trataremos la dinámica de negociación y cómo es el procedimiento, Humberto. Está bien, doctor, muy amable. Gracias por la explicación. ¿De qué? Gracias también a ti. Patricia y luego Cristina. Doctor, disculpe, la lectura que va a ser tomada control, ¿lo va a colgar en el aula? Claro que sí, Patricia, ya está colgada en el aula. Doctor, ¿en qué unidad? Porque ahorita lo estoy buscando y no la encuentro. Está antes de la unidad, en la misma sección de links de clases. Bien, doctor, gracias. De nada, Patricia, con gusto. Cristina. Profesor, buenos días. Hace un momento mencionó a un creador de videos, pero no mencionó el nombre. Dijo que lo iba a poner en el chat, pero Sí, no lo está. escribí. A ver, ¿Sí? claro, ¿Lo podría repetir, te lo paso nuevo, claro, con gusto. Y otra pregunta, quería saber cuánto va a durar el control de lectura. 15 minutos, los últimos 15 minutos de clases.
Gracias, doctor. Van a ser solo 5 preguntas con opciones múltiples. Y ahí, por favor, me gustaría que todos encendieran su cámara. Todos. Porque es control de lectura. Lógicamente, no dudo de su honestidad y transparencia. Sin embargo, a fin de poder, de mi parte, poder visualizar cómo es que van desarrollando el examen, va a ser con la cámara encendida. Así que para ese día, organícense, es una semana de anticipación para que puedan organizarse, por favor. Listo, estimados, nuevamente es un enorme gusto conocerlos y más gusto todavía saber que voy a compartir con ustedes este curso y este ciclo. Les deseo que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho, nos vemos el próximo sábado. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Buen día. Doctor, disculpe. ¿Sí? No llegó a colocar el nombre que iba a colocar en el chat. A ver. Disculpa, la omisión, la emoción. Ya está.